Por si las moscas, hoy vamos a hablar de un estudio sobre desigualdad social. Es un estudio que patrocina Oxfam, que es una institución internacional cuyo propósito es en buena medida mitigar las desigualdades en los países. Nos acompaña Ricardo Fuentes Nieva, que es el director ejecutivo de Oxfam México. Y este estudio en particular tiene algo por lo cual los quiero felicitar, que es que une raza con desigualdad, que es una variable que no habían hecho antes y que en este estudio apunta claramente que hay una desigualdad también por la manera en que las personas se adscriben por su color de piel o por su origen étnico. Otra cosa, Ricardo, es que se presentó el 6 de agosto, pero ha provocado muchísima controversia. ¿Por qué no comenzamos por ahí? Sí, pues muchas gracias por la invitación, Guillermo. Mira, es el seguimiento de una serie de estudios que nosotros llevamos haciendo ya varios años para tratar los temas de desigualdad en el país y que también se conecta con el trabajo que hacemos como Confederación Oxfam alrededor del mundo para tratar, digamos, estos temas de brechas económicas, sociales, de género y que necesitan soluciones alrededor del mundo, ¿no? La desigualdad es uno de los temas que definen pues nuestra época, ¿no? Y como un tema tan importante, pues tiene que ser tratado públicamente y tenemos que hablar de las soluciones. Inicialmente nosotros habíamos empezado a hablar de la desigualdad económica hace 4 años con un estudio que hizo Gerardo Esquivel sí, para Oxfam México, ¿no? Que también tuvo mucho éxito y donde mostrábamos, digamos, la riqueza de los 4 multimillonarios constantes en los últimos 20 años en el país. Pero la verdad es que, o sea, las distintas desigualdades que vemos día a día en el país son parte de un sistema que va mucho más allá de la concentración del ingreso o de la riqueza, que tiene que ver pues, con sistemas políticos, que tiene que ver con sistemas sociales, incluso sistemas culturales. Y este trabajo que hicimos con Patricio Solís, Braulio Güemes y Virginia Lorenzo, que son investigadores también del Colmex, pues trata de llevar la discusión al otro tema de la desigualdad, ¿no? Que no necesariamente es algo fácil de discutir públicamente, porque al final con lo que nos confronta es con actitudes racistas, clasistas, machistas, que están pues generalizadas en la sociedad mexicana, ¿no? y que tienen consecuencias muy claras para las oportunidades de millones de personas en el país. Bueno, y que además están también muy bien imbricadas en la educación del mexicano. El título me parece muy provocador: Por mi raza hablará la desigualdad. Toma la idea de Vasconcelos, no para hablar del espíritu, sino de las brechas que existen entre los propios mexicanos. Bueno, ¿en qué consiste el estudio? El estudio hace primero, me parece, una crítica a otros estudios sobre movilidad social y desigualdad. Es decir, pone una distancia. Sí, digamos, utiliza una base de datos que es relativamente nueva, producida por el INEGI, el módulo de movilidad intergeneracional. Y lo que hace es ver, digamos, cuáles son las limitantes que tienen distintas personas debido a características que ellas no controlan para digamos, obtener ciertas logros, ¿no? A través de la vida. El estudio lo que hace es, pues ve cuáles son digamos, los logros en términos educativos, laborales y de acumulación de ahorros y de riqueza. Y después pues los va dividiendo, ¿no? O sea, cómo personas con tez más oscura o menos oscura tiene esa división. Y entonces lo que el estudio encuentra es que sistemáticamente, tanto en espacios educativos, como espacios laborales, como espacios económicos, las personas que tienen la piel más oscura sufren desventajas, ¿no? Y que además, fíjate, yo creo que es un punto súper interesante, que estas características
van como multiplicando las desventajas. Si eres una persona indígena, de piel más oscura, y además eres mujer, terminas al fondo de estas desventajas, ¿no? Y entonces, o sea, pues esa es una gran preocupación. Ahí tenemos a mujeres indígenas con piel oscura, cuyas oportunidades de vida, dado el sistema en el que estamos, son muy limitadas, ¿no? Hay que decir que los estudios estadísticos son estudios en donde la gente se autodescribe como indígena o moreno. Eso es una encuesta, digamos, de autodescripción. No es que alguien más los haya ido a identificar, y por eso también resulta muy valioso. ¿Qué preguntas se hace el estudio? ¿Qué trata de responder? Pues yo creo que digamos, se trata de visibilizar, digamos, estas brechas. De alguna manera, digamos, la intuición de que hay mucha discriminación y racismo en México, pues digamos, no necesita un estudio sofisticado con análisis estadístico, pero medirlo es importante, ¿no? Y una de las cifras, digamos, esta cifra que nosotros tenemos en la nota de prensa, el 43% de las personas hablantes de lenguas indígenas no completaron la primaria. Si eso lo comparas con las personas que hablan español, es el 11.5 quienes no lo logran, ¿no? Entonces, si en tu casa se habla una lengua indígena, tienes 4 veces menos probabilidades de terminar la primaria, ¿no? Y eso se va acumulando a través de la vida, ¿no? Y entonces, fíjate, en un momento donde hay un cambio político y social tan grande en el país, yo creo que es importante poner estas cifras allí, poner el problema en el debate público y empezar a debatir si queremos cambiarlo, que yo creo que sí. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Que yo creo que esa pregunta es más complicada. Es más complicada, sí. Y después hacer el compromiso público, político y social para transformar esta realidad, pues que es muy dolorosa. A ver, Ricardo, López Obrador, ni siquiera es López Obrador, siempre hay una discusión entre la gente que se dedica a mitigar la pobreza, entre la universalidad, de las políticas, es decir, que ver esas políticas como derechos, o enfocarse en ciertos grupos específicos y olvidarse de los demás. En esta cuarta transformación estamos regresando al tema de las políticas de carácter universal. ¿Cómo embonas una cosa con la otra? Sí, mira, yo creo que depende del problema, ¿no? Y depende de la característica del problema, y es por eso que el análisis y la evidencia es tan importante, ¿no? Y las líneas bases son tan importantes, es decir, en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Y yo creo que, digamos, en el caso de la discriminación y de, digamos, estas brechas asociadas al carácter étnico y del color de piel, digamos, es muy importante reconocer que, digamos, los programas universales son importantísimos para, digamos, como para darle validez al Estado, ¿no? Y hay ciertas áreas que sí tienen que ser universales, ¿no? El sector salud, la educación, digamos, seguridad social y todo esto, ¿no? Pero históricamente, porque ese es otro de los resultados del estudio, estas brechas no son resultado de políticas públicas actuales únicamente, ¿no? Son resultado de decisiones y de, digamos, como de patrones y dinámicas históricas, ¿no? Que llevan siglos como reproduciendo estas desigualdades y esta discriminación. Y es por eso, digamos, que se tiene que, además de tener ese piso universal, se tienen que empezar a diseñar políticas, digamos, compensatorias, ¿no? Para ciertos grupos. Es decir, no es uno o lo otro, ¿no? Depende del problema y depende, digamos, también de los detalles específicos del problema. Fíjate, los investigadores que hicieron este estudio, Patricio Solís y su equipo en el Colegio de México, también con contribución de Oxfam, están haciendo, digamos, como una especie de seguimiento para ver cuáles son las actitudes discriminatorias, ¿no? Y Ricardo, perdón, te voy a tener que interrumpir aquí. Sí. Nos vamos a una pausa y regresamos para hablar sobre las políticas públicas para disminuir estas brechas. Súper.
Estamos de regreso en Por si las moscas. Estamos hablando con Ricardo Fuentes Nieva, que es director ejecutivo de Oxfam México, y estamos hablando del nuevo estudio que acaban de publicar llamado Por mi raza hablará la desigualdad, que une la adscripción racial con el tema de desigualdad. Cuando te interrumpí, Ricardo, perdón, estábamos hablando de políticas públicas, porque el sentido de estos estudios es no tener pues, algunas ideas medio cocinadas, sino demostrar cómo se unen ambos problemas. En el estudio, y te he escuchado también en otras entrevistas, hablar sobre casos de éxito. Sí, sí. ¿Y qué es lo que podría hacer México? ¿Por qué no hablamos sobre eso? Sí, mira, yo creo que para que las políticas públicas en contra de la discriminación y el clasismo, el machismo sean exitosas, deben de ser acompañadas con un debate público muy sólido, ¿no? Y muy, digamos, muy vigoroso. Ajá. Porque, este punto es muy importante, ¿no? Porque no son discusiones fáciles, ¿no? De hecho, Patricio Solís, uno de los autores, dice, pasamos de un problema de invisibilización a un problema de visibilización incómoda, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? No es fácil verte al espejo como sociedad y decir, bueno, o sea, tenemos actitudes racistas cuando colegas, o sea, con nacionales al norte de la frontera, país, ¿no? Sí, lo están sufriendo, ¿no? Entonces, digamos, el debate de políticas públicas tiene que ser acompañado con un debate público para generar, digamos, el capital social para el cambio. Para ¿no? el cambio. Y después yo creo que es muy importante, digamos, hacer el análisis específico, y lo que te decía antes de ir al corte, es el Colegio de México está sistematizando qué actitudes a través del país y con las diferencias regionales que tenemos son las que están sistemáticamente siendo utilizadas para discriminar, ¿no? Y son muy distintas, digamos, no han terminado, tienen algunos datos, no han terminado, pero o sea, lo que indican es que hay mucha variabilidad, ¿no? Y esa variabilidad tiene que ser tomada en cuenta para el diseño de políticas públicas, ¿no? Okay. En términos de ejemplos concretos que han funcionado en otros países, hace poco tuvimos la visita de un profesor muy reconocido de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, que él pasó unos meses en Malasia y escribió un documento sobre cómo Malasia ha logrado reducir la pobreza y desigualdad en toda la sociedad. Y lo que él documenta es que políticas antidiscriminatorias con ciertos grupos que han sido históricamente marginados, y estas políticas discriminatorias que iniciaron a fines de los 60s y que continuaron por 25 años en áreas de vivienda, de acceso laboral, de acceso educativo, de acceso a activos, han logrado disminuir las brechas entre grupos, pero también disminuir de manera más efectiva, digamos, los niveles de pobreza en Malasia y reducir la desigualdad económica más general, ¿no? Yo lo que aprendí de ese estudio, digamos, porque son características muy distintas y como te decía, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta el contexto local. Pero para mí dos cosas resaltaron de ese estudio, ¿no? O tres. Una, es posible. Es posible, y es posible en países de ingreso medio alto como lo es México y como lo es Malasia, ¿no? Dos, tiene que ser integral y de largo plazo. Este tipo de problemas no lo vamos a resolver con políticas en 2, 3 años, ni siquiera en 6 años. Tienen que pasar décadas para revertir problemas que vienen de décadas también, ¿no? Lo que dicen también en el estudio es que es una acumulación histórica en la discriminación. Perdón. Y el tercero es que no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil porque este tipo de conversaciones necesariamente implica desafiar a los grupos que tienen privilegios, ¿no? Y eso, digamos, va a ser una conversación que va a ser dolorosa. A la gente no le gusta aceptar que tiene esos privilegios, que nació en cierta familia, con cierto color de piel,
y eso pone muy incómodo a todo el mundo. Sí, sí, pero que, digamos, o sea, los datos objetivos que presentamos en el estudio, pues lo dicen muy claramente, ¿no? Si naces con piel oscura, si eres mujer, si tienes una autoadscripción indígena o hablas una lengua indígena en tu casa, tienes mucho menos oportunidades, objetivamente, ¿no? Objetivamente, ¿no? Y ese, digamos, no es responsabilidad de las personas con piel oscura, mujeres indígenas, ¿no? Es responsabilidad del sistema socioeconómico en el que vivimos y que como sociedad yo creo fervientemente que tenemos la responsabilidad también de cambiarlo. Me gustaría mucho que aclararas un tema, ¿hay razas? No, o sea, fíjate, biológicamente creo que no las hay, pero también sería es un poco ingenuo no reconocer que es una construcción social, digamos, que se utiliza, ¿no? Exacto. Se utiliza a veces para bien, a veces para no tan bien, ¿no? Pero que sí es utilizado, ¿no? Que es utilizado en México y que es utilizado en otros países. Creo que la Constitución tiene la palabra incluso, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu, ¿no? El lema de la UNAM, ¿no? Está allí, ¿no? Pero yo creo que, o sea, sí es importante reconocer, digamos, que las diferencias, digamos, biológicas pues, no existen. No existen, digamos, y que en el pasado, o sea, digamos, esa idea ha sido muy peligrosa, ¿no? Y que se ha utilizado para grandes males en el mundo, pero que, digamos, sí hay una construcción social, ¿no? que es utilizada. Y que yo creo que al final, digamos, el punto es cómo podemos encontrar estas soluciones de manera deliberativa, digamos, manejando, digamos, este conflicto que identificábamos, porque va a haber debates y va a haber puntos de vista distintos y va a haber, digamos, gente que se oponga a políticas compensatorias o a darle prioridad en el gasto público a zonas marginadas o a grupos, ¿no? Pero que debemos encontrar la madurez política y pública para tener estos debates y resolver el problema, porque esto no lo tenemos necesariamente en el estudio, ¿no? Pero estudios en otros países también muestran que luchar contra la discriminación no es solo lo moralmente correcto, digamos sino que también es lo económicamente inteligente. ¿No? Y entonces, o sea, toda la sociedad saldría ganando en su conjunto, a pesar, digamos, de que desafiaríamos estos privilegios y daríamos prioridad a ciertos grupos que han sido históricamente marginados. Muy bien, vámonos a corte y regresamos. Bienvenidos de nuevo a Por si las moscas. Estamos hablando con Ricardo Fuentes Nieva. Hablamos sobre el estudio que publicó recientemente Oxfam, en donde hace una correlación entre la raza y la desigualdad social. Antes de irnos a corte hablábamos de algunas políticas públicas, cómo es necesario meter este tema en el debate público, cómo este tema va a incomodar a más de uno, pero cómo es económicamente inteligente llevar estas políticas a cabo. También en el estudio hablan del caso de Brasil, que no es tan exitoso, sí. Pero ¿en qué consiste? Mira, bueno, o sea, han sido políticas, digamos, diversas, ¿no? Pero que han tenido muchas cuotas en universidades, ¿no? Cuotas para ciertos grupos dentro de las universidades y que no necesariamente han tenido el impacto deseado. Y allí, digamos, o sea, el punto de discusión es que cuando llegas ya a jóvenes de 18 años que están a punto de entrar a la universidad, ya las brechas son muy grandes, ¿no? O sea, esos 18 años de desarrollo desigual, pues son muy difíciles, digamos, como de resarcir, ¿no? Con cuotas en la universidad, ¿no? Y ese yo creo que, digamos, es parte de los desafíos que tienen, digamos, estos programas o políticas donde dice, bueno, vamos a asegurar que el 50% de las personas que que ingresen a una universidad sean de tal grupo o tal, ¿no? Porque, digamos, las desventajas, ¿no? Educativas, ¿no? De inteligencia emocional, de desarrollo cognitivo, pues ya son muy tarde.
digamos, eso no significa que no deba haber, ¿no?, políticas compensatorias a ese nivel, ¿no?, sino lo que implica es que debe ser mucho más amplio, de largo plazo, y empezar, digamos, lo más temprano posible, ¿no? Empezar con primera infancia, empezar digamos, con desarrollo infantil temprano, y específicamente hablábamos hace rato de la universalidad y la focalización, ¿no? Bueno, pues digamos, una manera, digamos, de utilizar mejor los recursos es focalizar, por ejemplo, estos programas de desarrollo infantil temprano en mujeres indígenas. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿No? Si tú fueras el secretario de Desarrollo Social, comenzarías por ahí. Sí, y mira, o sea, el tema de focalización siempre es costoso, ¿no? Identificar los grupos. Pero lo que sabemos en México es que los municipios donde hay una mayoría de población indígena tienen sistemáticamente niveles de indicadores de desarrollo social y económico mucho más bajos, ¿no? Entonces podrías empezar, digamos, por una estrategia de política social que se enfocara en municipios indígenas y que tuviera un esquema integral de largo plazo para beneficiar infancia temprana, nutrición en infancia temprana, educación, ¿no?, en su lengua, en primaria, y poder acompañar, digamos, a estas personas que se vayan desarrollando e irlas acompañando, digamos, paso a paso, y digamos, como te decía, pues es una cuestión de largo plazo, ¿no? Porque nace una persona, tienes que acompañarla en nutrición y en estimulación temprana, tienes que acompañarla, digamos, en una educación de calidad y alimentación en su idioma, en primaria, tienes que encontrar y motivar, ¿no?, para la secundaria, tienes que, digamos, acompañarles en la inteligencia, digamos, en lo que le llaman las habilidades suaves, ¿no?, para poder resolver conflictos y problemas en la universidad, y tienes que acompañarles también en el acceso al mercado laboral, ¿no? Porque, de nuevo, o sea, lo que el estudio nos indica es estas desigualdades se van acumulando en el ciclo de vida, y la solución tiene que ser en el ciclo de vida, ¿no? Tiene que ser en el ciclo de vida. El problema allí es que, pues, ¿qué político va a querer invertir en un programa que no le va a redituar en el sexenio? Exacto, y es por eso, digamos, que como sociedad tenemos que decir, independientemente, digamos, de la administración que esté en el poder, es una política de Estado. Tiene que ser una política y un proyecto de Estado, ¿no? O sea, tenemos que cambiar este país, pues como sociedad conjunta, ¿no? Y no como una administración específica. También se necesita mucho liderazgo político, ¿no? Se necesita liderazgo político para decir, vamos a invertir en políticas de las cuales necesariamente yo voy a ver como tomador de decisión el retorno, ¿no? Y bueno, ¿no? La pregunta es digamos, si tenemos ese liderazgo político para hacer eso, a todos niveles de gobierno, porque te digo, o sea, puede ser federal, pero también estas políticas podrían implementarse a nivel estatal o incluso a nivel municipal, ¿no? Pero bueno, pues esa es una pregunta que está allí en el aire. El estudio anterior, el de Gerardo Esquivel, tuvo también un enorme éxito, generó una enorme conversación. Este estudio está generando una enorme conversación también. ¿Qué resultados has visto? Mira, yo creo que los triunfos, ¿no?, de estos estudios es haber abierto, ¿no?, el debate, ¿no?, y que de alguna manera los temas que antes no se trataban, desigualdad económica, desigualdad étnico-racial, ahora sí sean discutidos, ¿no? Yo creo que los desafíos donde tenemos que poner más energía es en encontrar las soluciones, ¿no? Y encontrar estas soluciones, como bien lo decías, en políticas de Estado, ¿no? Y no políticas, digamos, temporales, ¿no? O sea, esto tiene que ser una política de Estado y tiene que ser, yo creo, un objetivo del país, ¿no?, en el largo plazo, más allá de los objetivos de desarrollo sostenible que van al 2030, ¿no? O sea, tenemos que de verdad decirnos, o sea, si nosotros queremos construir un país que sea socialmente justo,
y que sea sostenible en el largo plazo, porque esto genera también muchas tensiones, ¿no?, sociales. Tenemos que hacer, digamos, el sacrificio, el compromiso, la inversión para cerrar estas brechas y empezar a cerrarlas ya, urgentemente. ¿Qué más viene en Oxfam? Bueno, vienen varias cosas, ¿no? Estamos, digamos, el tema de desigualdad de género es algo que nos preocupa mucho porque, digamos, se entremezcla, ¿no? Como te decía, al final el grupo, digamos, más desfavorecido son mujeres indígenas de piel oscura. Tienen, ¿no?, un término ustedes en el estudio que se llama interseccionalidad. Interseccionalidad, sí, se intersectan. Entonces, ¿no? Hay un capítulo en donde habla exactamente en el lugar en donde el género y la adscripción indígena se juntan. Sí. Es el peor lugar. Y entonces, fíjate, desde Oxfam México estamos contribuyendo mucho a una publicación global que va a salir en enero sobre trabajo de cuidados y la gran desigualdad que existe en el trabajo de cuidados, también con experiencias que hemos tenido aquí en México. Y también, bueno, vamos a empezar a tratar el tema de la corrupción y la desigualdad, ¿no? En qué condiciones la corrupción es un proceso regresivo, ¿no? Y por qué es importante fortalecer el Estado. Entonces, ese también viene. Muy bien. Ricardo, muchísimas gracias, muchas felicidades. Siempre es bienvenido que Oxfam haga estos estudios en donde arrojen datos concretos que nos permitan discutir estos temas que se pueden discutir más culturalmente, pero aquí están las evidencias. Sí, muchas gracias. Y ahí en www.oxfammexico.org tienen todos los estudios, los materiales, y allí pueden ver, digamos, todo el trabajo que hacemos. Muchas gracias por la invitación, Guillermo. Muy bien, muchas gracias. Y nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Por si las moscas, Canal 22.